Muy buenas noches y muy buenos días, ambas cosas a la vez, para todo el país y el mundo. Aquí estoy, y digo estoy porque Juan TH, por razones de viaje, no pudo venir hoy al programa. Pero vamos para adelante, no hay problema. ¿Cómo no? Vamos a exponerle algunas de las noticias importantes que mañana trae el Caribe. Miren, Temístocles Montaz, aspirante a la presidencia de la República, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, respondió a las denuncias del grupo leonelista sobre una supuesta campaña sucia que estarían planificando los danilistas. Afirmó Temístocles que Leonel Fernández se ha convertido en la verdadera oposición al gobierno del presidente Danilo Medina y calificó de irresponsables las denuncias. Leonel Fernández es la verdadera oposición al gobierno, expresó en tono enfático, visiblemente molesto, Temo Montaz. Bueno, el horno no está para galletitas en el PLD. Agregue a lo anterior que Amarante Baret, otro aspirante a la presidencia, emplaza a Leonel Fernández a desautorizar la acusación mendaz, así lo señaló, contra Danilo o renunciar a la candidatura o a las aspiraciones suyas para que se le otorgue la candidatura del PLD. Carlos Amarante emplazó a Leonel Fernández a que actúe de inmediato frente a esto. Entregó un documento de prensa, sostuvo que por el equipo de Leonel Fernández en la infortunada rueda de prensa hecha ayer, domingo, se expresa una profunda debilidad de una candidatura que no crece y dijo, es rechazada por la mayoría de la población. A juicio de Amarante Baret, también miembro del comité político del PLD, con esa rueda de prensa se confirma la posición antigubernamental del sector leonelista. Y ahí como que se coordinaron los discursos de Temo Montaz y Amarante Baret al señalar que los leonelistas son opositores a su gobierno. Bueno, yo creo que las cosas se están extremando en el PLD. De hecho, se está configurando una crisis partidaria que yo no sé francamente hacia dónde pueda conducir, no solamente a ese partido, sino al país, porque como sea, esa crisis del partido del gobierno, atención, no es un partido de la oposición, no es un partidito cualquiera, es un partido grande que gobierna en este país. Una crisis en el PLD tendría impacto en todo el sistema político para empezar. Y bueno, de algún modo desajusta la dinámica del gobierno. ¿Por qué? Porque los danilistas, Danilo Medina, empezando por Danilo Medina, que es el presidente de la República, tiene que priorizar entre sus focos de atención el problema interno, que tiene que ver con la definición nada menos que de la candidatura presidencial de su partido. Y en eso, por cierto, tiene que manejarse con un cuidado extremo, Danilo Medina, presidente de la República, si acaso se plantea la idea ya formalmente de reformar la Constitución para que él pudiera eventualmente ser candidato presidencial. De seguir las cosas como van, la confrontación posiblemente se extreme más todavía entre leonelistas y danilistas. Ya veremos. Vamos a otras noticias. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader, criticó lo que calificó de contradicciones y excusas del presidente Danilo Medina en relación con la delincuencia y la violencia y sus posibles causas y soluciones. Abinader afirma que el gobierno no tiene idea de cómo enfrentar la problemática, cuando 1 de cada 5 dominicanos ha sido víctima directa de la delincuencia y 3 de cada 5 tiene miedo de ser víctima de un acto violento.
El político hizo referencia a un plan integral para combate de la situación delincuencial. Ese plan dijo que su partido pretende presentarlo ante el Congreso, para lo que pide el apoyo de la población. Las medidas urgentes para detener la condición de criminalidad nacional conforman temas relacionados al aumento del presupuesto de la policía y del sistema judicial, la generación de los ni estudia ni trabaja, y reformas del Código Penal. ¿En qué sentido estas reformas? Bueno, establecer la cadena perpetua y el cúmulo de penas. No sé, en eso último yo no sé si eventualmente pudiera incidir en disminuir los niveles de delincuencia. Eso ya se ha aplicado en otros países y los resultados no han sido, digamos, ostensibles en cuanto a sus resultados. De todos modos, bueno, ahí queda la propuesta. El Ministerio Público acusa al exdirector de INAPA de utilizar un hijo para legitimar recursos provenientes de los sobornos. Bueno, ese señor es Juan Roberto Rodríguez, quien utilizó, según el Ministerio Público en su exposición, en el juicio que se le sigue a los imputados por el caso Odebrecht, utilizó a su hijo, el diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Jean Luis Rodríguez, para legitimar los recursos supuestamente provenientes de sobornos. Este órgano persecutor del caso también señaló que fungió como testaferra, la señora Celeste Jiménez. Bueno, vamos a ver hasta dónde va a llegar el capítulo actual, que es la presentación de pruebas documentales y testimoniales sustanciadas por el Ministerio Público contra los imputados por el caso de los sobornos a lo largo de una cantidad muy amplia, grande de años. Bueno, la Junta Central Electoral mensualmente cancela miles de actas de nacimiento fraudulentas. ¿Oyeron bien? A propósito de los casos recientes, el tipo Machete, el colombiano, el criminal delincuente mayor, Machete, y una señora que por cierto denunció ayer en los diarios que fue suplantada su identidad por alguien que utilizó sus tarjetas de crédito, le extrajo muchísimo dinero de sus tarjetas de crédito. Bueno, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, revela que mensualmente cancela miles de actas de nacimiento, oigan bien, miles de actas del registro civil por haber sido obtenida de manera fraudulenta. Esto es un relajo. Imagínense lo que eso significa en cuanto a inseguridad para la gente. La inseguridad de tu identidad, hasta de tu identidad. Tú estás inseguro hasta de tu identidad. Tú no sabes quién por ahí te la habrá robado. Vaya usted a saber. Bueno, alarma, gran alarma, se enciende en Villas Agrícolas por un incendio, un conato breve de incendio en una fábrica por allí. Y óigame lo que se dio, claro, el trauma de Poliplast. Cantidad de gente salió huyendo, despacharon a los muchachos de la escuela, óigame, cerraron los negocios. Las cosas es seria. Y todavía, por cierto, no tenemos un informe definitivo sobre Poliplast, las causas específicas de aquel drama, de aquella tremenda tragedia. ¿Y cómo actuó la empresa frente a una situación como esta? Todavía no se llega a conclusión en cuanto a responsabilidades precisas en ese caso. Ojalá que alguna vez, no importa en el futuro, se sepa algo al respecto. Mientras tanto, volvemos ahora.
Este programa se honra con la presencia de un hombre importante de nuestra contemporaneidad. Importante por muchos quehaceres. Fue vicepresidente de la República, fue también ministro de Trabajo durante unos 8 o 9 años, experto, uno de los mejores expertos en derecho laboral con la causa de los trabajadores, y un hombre que siempre ha estado en posiciones, ha asumido posiciones progresistas frente a la realidad dominicana y sus diversas coyunturas. El doctor Rafael Alburquerque. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Colombo. ¿Cómo te va? Para mí es un placer entrevistarlo. Para mí un honor estar aquí contigo. Gracias. Sí. Bueno, inevitablemente tenemos que empezar por el lado político. Vamos a hablar también de lo laboral. No, me interesa mucho esa parte, pero está muy caliente. Está muy caliente la pista. Sí. La pista. En el PLD, con los últimos acontecimientos, bueno, usted es un grupo, ¿verdad?, de las personas que están apoyando la candidatura del presidente, del expresidente Leonel Fernández, nuevamente. Hicieron una declaración señalando que hay gente de Danilo Medina conspirando contra Leonel Fernández. Eso ha provocado, por supuesto, un verdadero avispero de respuestas. Hoy, precisamente, 2 de los precandidatos, de los aspirantes también, Amarante Barret y Temo Montaz, refutan de una manera muy airada eso. Yo quisiera saber, vamos a ver, defíname la base de ese señalamiento. Bueno, primero 2 observaciones. La primera, realmente nosotros no estamos, o sea, en general hay un movimiento de apoyo al compañero Leonel Fernández para que sea candidato. Claro. Pero el candidato del PLD. Pero la lucha fundamental y básica del compañero Leonel y de los que estamos muy cerca de él es más bien una lucha por la Constitución de la República. Nosotros creemos que la Constitución debe respetarse. Fue una reforma profunda en el año 2010, cuando pasamos de un Estado liberal decimonónico a un Estado social democrático de derecho, en que se consagran los derechos fundamentales. Claro, claro. Cuando yo estudié Derecho, la Constitución era simplemente una carta de intenciones. O sea, ¿a quién se le podría ocurrir demandar al Estado en la República Dominicana porque no había derecho? La misma Corte de Casación, ahora a partir del 2010, estableció una frase que es contundente y que te da la idea de lo que era antes y después de esa Constitución. Dice la Corte de Casación en su tercera sala: antes del 10, el ciudadano, cuando se empleaba, pasaba a ser trabajador y tenía los derechos del Código de Trabajo. Hoy, a partir del 2010, ya el ciudadano no pasa solamente a ser trabajador, sino que el trabajador mantiene su condición de ciudadano. Okay. O sea, no deja la ropa de ciudadano cuando entra a la fábrica. Claro. Entonces, hay un derecho a la intimidad, un derecho a la libertad de expresión dentro de la fábrica, lo que no existía antes. Entonces, bueno, nosotros lo que decimos es: hay que respetar la Constitución de la República. Esa es la lucha fundamentalmente, más que la candidatura. Y la segunda observación, Colombo, es que nosotros, y esto lo quiero aclarar, nos cuidamos mucho en el comunicado que leímos ayer. Okay. Decíamos sectores enquistados en el gobierno. O sea, no nos referimos al presidente Danilo Medina, al contrario, hablamos de que se quiere perjudicar no solamente a Leonel Fernández, sino el legado de Danilo Medina como gobernante cuando
deje el poder ya a los 8 años, que es un legado de progreso, de desarrollo, y ni siquiera hablamos de funcionarios, de palacio, nada, simplemente sectores enquistados en el poder que quieren, y ese es el objetivo, desprestigiar a Leonel para restarle fuerza a su lucha por el respeto a la Constitución de la República. Mencionaron, sin embargo, a un asesor experto en campañas sucias y cosas por el estilo. ¿Cómo cae ese hombre en el cuadro? Bueno, por las informaciones que tenemos, ya en días anteriores había salido también alguna información de que algunos sectores enquistados en el poder lo habían contratado. Y yo creo que algunos sectores. Sí, sectores enquistados en el poder. Y la mejor demostración es que tan pronto se leyó la declaración, el hombre estaba tan pendiente que respondió diciendo, yo no tengo nada que ver. Así es. Yo no me ocupo de eso. Bueno, si no se ocupa, ¿cómo leyó? Ok. Usted es miembro del comité político del PLD, como lo son todos los que están en el debate prácticamente, ¿no? Por la presidencia, por la candidatura presidencial. Bueno, eso obviamente afecta la dinámica del partido, la adultera, correcto. Sí. ¿No constituye eso una amenaza seria para las expectativas del partido como tal para las elecciones del 2020? Mira, eso lo pensamos cuando estuvimos en la redacción del documento, cuando se tuvo la idea de... Pero la verdad es, bueno, nos quedamos de brazos cruzados, ¿qué pasa? Nos van a dar un golpe igual que cuando Quirino, que sencillamente de repente salió aquel sector y comenzaron incluso hasta sectores de la sociedad a hacerle caso a la palabra de un hombre que había sido condenado por narcotráfico, que no debió haber tenido ninguna presencia. Sin embargo, bueno, sectores comenzaron a preocuparse. Entonces dijimos, bueno, aquí va a pasar lo mismo si no salimos a declarar. Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron internamente en el partido? Bueno, eso le quería yo preguntar. Bueno, porque son sectores, por eso decimos, nosotros no hemos hablado en contra del partido. Son sectores enquistados en el gobierno y que no responden a la línea del partido. Entonces, por esa razón teníamos que hacerlo público para parar esa situación. Esos sectores enquistados, no sé, me gustaría que usted me definiera mejor la expresión. Sectores enquistados cercanos al presidente Danilo Medina, sin embargo, ¿verdad? Bueno, sectores cercanos, enquistados. Estamos hablando de ministros. Ministros. No, estamos hablando del gobierno. No, está bien. Ya. Pero es muy difícil enquistarse ahí sin estar conectado con el despacho número 1 del Palacio. No, vamos, ya más adelante. Es muy difícil. Ya más adelante la opinión pública sabrá los detalles. Bueno, hablemos entonces, vamos a ver, de la coyuntura actual en el PLD, la actual, esta misma, que define una confrontación cada vez en términos más radicales entre esos sectores enquistados en el Palacio y en el poder, en el Palacio. Ok. Y el sector que encabeza el doctor Leonel Fernández. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar la confrontación o qué manera? ¿Hay alguna forma de desmontar esa confrontación? Mira, yo creo que... O llevarla a un plano diferente. Mira, yo creo que con esta denuncia, bueno, pues, por el momento al menos detenemos estos planes que habían de desprestigiar la figura de Leonel Fernández, porque ha adquirido fortaleza, ha adquirido apoyo, los mismos sectores de la sociedad civil se han pronunciado en contra de una posible reforma. Entonces, bueno, si él es que está encabezando esa lucha, bueno, al desprestigiarlo se pierde el artífice, el conductor de esa lucha. Pero nosotros creemos que, hecha la denuncia, tenemos que seguir hacia adelante porque estamos conscientes de que hay que buscar soluciones de avenencia para que el PLD se mantenga unido y pueda continuar en el poder más allá del 2020. O sea, nosotros no somos unos improvisados en política. Correcto. Sabemos que nos necesitamos unos a otros
Y lo importante es hacer un llamado, mire señores, hay que parar esto porque no debemos utilizar armas sucias en una campaña electoral, claro, y mucho menos cuando hay un llamado a que se respete la Constitución, que creo, y eso tú lo manejas bien, que no debe ser solamente un reclamo y una demanda de Leonel Fernández y de la corriente que él encabeza, claro, sino de todo el país. De todo el país. Y todo el país está en consonancia con esa demanda, por supuesto. Bueno, hay algo que preocupa a mucha gente. Si se sigue impulsando el proyecto de modificación de la Constitución en función del relanzamiento de Danilo Medina hacia el poder, pues eso podría escindir al PLD. Hay quienes lo juzgan inevitable si se da esa realidad. ¿Usted cree que sea así? Mira, si se da esa realidad sería un cataclismo, no solamente para el PLD, sino para toda la sociedad. Sí, yo estoy de acuerdo con usted y lo dije hace un rato. Sí, estamos hablando de que se va a trastocar, se va a debilitar todo el entramado institucional, porque no es el mismo escenario del 2015, y yo lo comprendo. En el 2015 tenía un gran apoyo el compañero Danilo Medina. Tal vez nosotros nos quedamos solos en el reclamo de no modificar la Constitución, pero más nadie, cuando hablo de más nadie, de los sectores claro. de poder, de hecho, nadie habló de eso. Hoy no, hoy el 72% o más de la población, y se han pronunciado la Iglesia Católica, las denominaciones el protestantes, el empresariado, muchísimos sectores. O sea, organizaciones no gubernamentales como Finjus. Sí. Entonces, bueno, sería no solamente un problema para el PLD, que como tú dices podía hasta fraccionarse, sino un problema para todo el país. Tenemos como referente en la modernidad dominicana el caso del viejo PRD, ¿no? Donde aquello se desmadejó. Y si hay una crisis política a nivel no del PLD, sino del país, entonces también se desequilibra económicamente el país. Claro. Porque las inversiones no llegan, por supuesto, el capital siempre es muy huidizo. Entonces son escenarios que debemos evitar. Sí, no, y no se descarta ni siquiera el aventurerismo que siempre se produce en estos casos. Bueno, hablemos entonces propiamente ya del proyecto presidencialista de Leonel Fernández. ¿Cómo se ha venido desenvolviendo? Mira, en principio pues ha sido en toda una campaña de buscar firmas, pero no solamente que la gente diga yo apoyo, no, es un registro. Un registro con nombre, apellido, profesión, domicilio, celular, o sea, un verdadero registro de personas que algunas, bueno, una parte son importantes, una parte importante, tal vez mayoritaria, son personas del partido, pero casi un 40% son personas que provienen fuera del partido. La meta es 2 millones de firmas. Ya tenemos 1.700.000, un poquito más, y creemos que para finales de marzo, a más tardar la primera semana de abril, podemos hacer un acto público para dar a conocer al país que ya tenemos los 2 millones de firmas. Es unido pues a todas las visitas que está realizando el compañero Leonel Fernández a todos, no la provincia, sino a todos los municipios del país, e incluso los apoyos que está recibiendo de personas que tienen cierta ascendencia a nivel de la sociedad. Entonces, se ha estructurado en esa forma, y creo que por las encuestas que manejamos, pues estamos muy bien situados, y si no hay ese cataclismo que hemos hablado, pues no hay duda de que Leonel Fernández sería el candidato, y el candidato a derrotar por la oposición en el 2020. Bien, vamos a la pausa y volvemos ahora.
Pero Rafael Alburquerque, como decíamos, no es solamente un político, ex vicepresidente de la República, miembro del comité político del PLD, no. Va mucho más allá. Es uno de los mejores expertos en derecho laboral que tiene la República Dominicana. Y es importante que toquemos eso, doctor, porque en este país hay muchas cosas que lamentar en ese campo. Por ejemplo, décadas atrás veíamos con cierta frecuencia aquello de los pactos colectivos y todo. Ya no vemos pactos colectivos por ningún lado. Explíqueme esa situación. Mira, efectivamente es así. El problema es el siguiente. Con el avance de la tecnología, la revolución tecnológica y la globalización que invita pues, a una competencia feroz entre los empresarios han respondido, utilizando el viejo lenguaje marxista, a un nuevo modo de producción. O sea, han reorganizado su empresa, tienen nuevos modelos de producción y eso prácticamente debilita al sindicato. Y te voy a explicar brevemente, porque el tiempo es muy valioso en televisión. En primer lugar, la empresa actual no es aquella empresa de Henry Ford, de un gran almacén, un gran galpón, donde todos los trabajadores pues ensamblaban un automóvil. No, ahora la empresa se fracciona, se horizontaliza, como dice, una expresión que no tenga un elogismo. Se fracciona, entonces una gran parte de la producción o de los servicios de esa empresa la ofrecen los contratistas. Entonces se crea una especie de modelo empresarial satelital. La gran empresa que se vuelve pequeña, pero alrededor de esa empresa giran satélites. Los contratistas aquí, de las grandes compañías. Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos ya un primer problema. La solidaridad que existía antes se pierde, porque los trabajadores también se fraccionan. Y tenemos entonces trabajadores de primera, que son los que emplean, son los empleados de la empresa matriz, que por ser más poderosa paga mejor, tiene mejores condiciones de trabajo. Claro. Y los trabajadores de las pequeñas unidades de contratistas que tienen un trabajo precario. Porque empresas que ofrecen como servicio trabajadores. Sí, también. Que llevan trabajadores. No, pero no solamente eso, aquí ya tenemos entidades bancarias que las cajeras no son del banco. No me digas. No. Yo no sabía eso. Son de empresas que suministran mano de obra. Ahora hay empresas suministradoras. De recursos humanos, negociantes de recursos humanos. Sí. Hay una famosa marca, ¿cómo se llama esta marca italiana de ropa? ¿Cuál será? Ahora no me acuerdo, en Italia le llaman la empresa la fábrica sin trabajadores, porque ellos lo que tienen son pequeños talleres en toda Italia, una señora que cose con dos o tres. Ensamblan. Y eso simplemente le ponen la marca y lo venden. Ya entiendo. Entonces todo eso afecta al sindicalismo, Claro. pero también los nuevos modelos de trabajo. El Uber, por ejemplo. El dueño del automóvil que trabaja para Uber, ¿es o no es trabajador? Sí, pero para sí mismo. ¿Tiene empleador, tiene patrono o no tiene patrono? Él mismo es su patrono. Todas las plataformas digitales, sí, claro. Por ejemplo, el Airbnb para alquilar casa. Bueno, yo estoy en la red, tengo la casa que la alquilo a través y tú me la alquilas. Pero mire, para no ir más lejos, yo visité, siendo vicepresidente ahí, ¿cómo se llama? En el Parque Tecnológico. Sí, el ITLA. El ITLA en las Américas. Sí. Una pequeña empresa y veo muchachos, tres, usando la computadora. Y le digo, ¿y quién es el patrono aquí? Me dice, no, nosotros aquí lo que hacemos es que procesamos los pedidos de una cadena de venta de, como decir, Burger King, esas cosas. Bueno, nosotros lo procesamos, los automóviles que entran,
nos recibimos el pedido aquí, nos comunicamos con la cocina y la cocina despacha. Digo, pero son todos los Wendy aquí de República Dominicana. Y dice, no, de Salvador. Okay. Y le digo, ¿y quién lo contrató? A través de una computadora en Miami. Ya imagínate. Y le pagan en dólares. Imagínate. Entonces, ¿a quién reclaman? Entonces no hay sindicato. Entonces, eso le iba a tocar. El sindicalismo aquí prácticamente ha desaparecido. El sindicalismo está en una situación, pero no aquí, en todas partes del mundo. En todas partes del En todas mundo. partes del mundo, porque es una nueva realidad. Bien. Y por suerte, a mí ya me tocó viejo, porque yo creo que no va a haber tampoco especialista en derecho del trabajo. Espéreme. Va a desaparecer. Usted no va a poder trabajar en esa área. Va a desaparecer. Mire, pero hay otro componente interesante de todo esto, la seguridad social. Se supone que la seguridad social es sostenida con aportes del empleador y aportes del trabajador. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la seguridad social en el marco de estas consideraciones? Mira, yo te voy a poner el caso, la respuesta es una anécdota que a mí me impactó. Ahora los nuevos directivos de la Ford llevaron al presidente de la Unión, como llaman en Estados Unidos, de trabajadores de automóviles. Y le enseñó ya una empresa totalmente robotizada. Le dijo, contentísimo, porque aquí no me van a pedir aumento de salario, aquí no me van a pedir descanso semanal, no me van a pedir vacaciones, no va a haber pacto colectivo. Claro. Y el presidente de la Unión le dijo, ¿y quién te va a comprar los carros? Porque ese es el problema. Ese es el problema. Cuando tú mecanices todo, ¿quiénes compran los artículos? Nosotros, los consumidores. Excelente, excelente. Y si no trabajamos, ¿con qué lo compramos? Ajá. Ahí viene la gran contradicción, precisamente, lo que lo previó Marx. Okay. El capitalismo llegará un momento en que él mismo se va a destruir. Ahora, aquí en nuestra realidad, la seguridad social, en ese marco de consideración. Mira, el gran problema aquí de la seguridad social es que... Usted es experto en seguridad social, mira, además. El problema aquí en la seguridad social es que entró en vigor, pero para que entrara en vigor, por ejemplo, el Seguro Familiar de Salud entró en vigor en el 2007. Así es. Por cierto, yo me encargué de esas negociaciones. Me consta, porque yo trabajaba con Fernando Camaño en la César Rilo. Entonces, se llega a un acuerdo, pero se llegó a un acuerdo en base precisamente a ceder derechos de parte y parte. Bueno, pues ya estamos en el 2019. Entonces, todavía no hay, la atención primaria todavía no se pone en práctica. Así es. Que debe ser la puerta del Seguro Familiar de Salud. Esa es la básica. Y si no se pone en práctica, es insostenible. Esa es la básica. Cuando yo empecé a trabajar en México, claro, que por primera vez fui asegurado, yo era plomero industrial en México, mi primer trabajo mucho antes de ser periodista. Cuando a mí me dieron mi tarjeta del Seguro Social, me dijeron, mire, su médico familiar es fulano de tal, en la clínica tal, clínica zonal. El pediatra, cuando tenga hijos, es fulano de tal. El ginecólogo, pero cuando se case, es fulano de tal. Yo dije, pero esto es fantástico. Sí, entonces... Todo garantizado. Pero no, o sea, si no se pone en práctica, en pocos años quiebra. Así es. El mismo caso de las pensiones. Muchos me dicen, bueno, el reparto se agotó. Bueno, es cierto, la población se va envejeciendo y cada día hay más que reciben que los que aportan. Así es. Pero en la capitalización individual, ahora en Chile hay grandes protestas. Aquí comenzaremos a pagar las primeras pensiones en el 2028. Pero lo que vas a recibir es el 22% de tu último sueldo. Oye, eso, ¿no? Pero ¿y qué? Pon tú que ganas 10,000 pesos. No, hombre, no, pero señores... ¿Vas a vivir con una pensión de 2,200 pesos? No, pero eso es asombroso, ¿no? Entonces, si no nos abocamos ya... No. Ahora mismo va a haber graves problemas, gravísimos problemas. Yo me permitiría decir que eso es un fraude histórico contra los trabajadores. O sea, las ganancias de las AFP aquí son excesivas. Extraordinarias, óigame. Increíble. Y luego un sistema paralizado porque hay que a mí me parece muy bien la concertación, tripartismo, todo eso, pero tampoco el que un sector pueda vetar las decisiones mayoritarias de los otros sectores, porque si no, no llegamos nunca. Entonces hay otro detalle también.
los asegurados, los trabajadores asegurados no se organizan, no tienen realmente capacidad de respuesta frente a todo esto. Pero comenzando, por ejemplo, hablan de la libre elección. Bueno, ahora mismo hay un pleito de que los empleados públicos se viola la libre elección porque están obligados a estar en SENASA, lo cual para mí no se viola porque el empleado público no tiene contrato de trabajo. No. El empleado público está sometido al imperio del Estado. Claro, pero además la ARS del Estado es... Claro, es SENASA. SENASA. Bueno, pero ahí tenemos el problema. O sea, dicen libre de elección y verdadera y efectivamente hay libre elección. No. La empresa decide, la empresa contrata el seguro y ahí van todos los trabajadores. Así mismo es. O sea que... O sea, no hay libre elección. Entonces usted... Todo eso es un mito. Déjeme preguntarle algo. Si usted vuelve al poder con Leonel Fernández, le va a tocar inevitablemente bregar con la seguridad social, porque usted es experto en esto. ¿Qué reforma usted plantearía? ¿Cuál sería el sentido de una reforma profunda, real, de la seguridad social? Mira, en sentido general. Mira, la pregunta es bien difícil de responder. No, para usted no es difícil. No, sí, te voy a decir por qué. Porque como fue una ley consensuada, es igual que lo que pasa con el Código de Trabajo. Entonces, bueno, se ha creado toda un entramado y dice, bueno, cualquier reforma tiene que ser de acuerdo de las tres partes. Bueno, yo siempre he objetado esto de que el Consejo de la Seguridad Social tengan veto, este o aquel sector. El único que debiera tener veto es el Estado. El único. Entonces, ya yo cuando fui vicepresidente convoqué varias veces, pero venía la dificultad. Entonces, lamentablemente... Eso hay que reformarlo. Lamentablemente, en una reunión que hubo hace poco, en Palacio, por cierto, que me invitaron como experto, bueno, el gobierno presentó un proyecto de reforma muy bueno, por cierto, muy bien elaborado, y para oír los sectores. Y cada sector se opuso. El último que habló fue el sector sindical, Pepe Abreu, y le dijo, miren, señores de gobierno, si ustedes quieren reforma, sométanla al Congreso y no hagan reuniones de consulta. En nombre de los sindicatos. Porque aquí está la mejor demostración. Las AFP se oponían por tal cosa, las ARS y así. ¿Sabe qué me llama la atención a propósito? Porque no puedo olvidar que usted es político también, ¿verdad? Vamos. Los partidos políticos no debaten el tema. ¿A qué podemos atribuir eso? No veo que ningún partido, ni el partido del gobierno, ni ninguno de los partidos de la oposición, enfoca o plantea cosas respecto a la seguridad social. Mira, probablemente porque primero es un tema especializado, muy especializado, y en segundo lugar, bueno, por los intereses, vamos a decir muy claro, los intereses que se mueven. Y no solamente de AFP o de ARS, de las clínicas privadas, de los propios médicos. Entonces, bueno, son intereses que tú dices, bueno, si comienzo a mover eso, pierdo votos en la elección. Bueno, doctor, francamente me he sentido refosilado con su exposición. Muchas gracias. No, gracias a ti. Lamentablemente terminó la entrevista. Sí. Así que nada, les reitero mis gracias y no se vayan, que esto se pone bueno también. Como decía Bocanel. Sí. Bien, aquí viene esta sección muy interesante, muy importante en este programa. Lo hemos dicho muchas veces y siempre lo diremos. La gente quiere saber, la gente quiere expresarse, quiere decir. Vamos a ver qué tenemos hoy. Sergio Castillo desde Buenos Aires de Herrera. Los residentes de Buenos Aires de Herrera hacemos un llamado a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, ya que solo tenemos agua 2 días a la semana,
martes y sábados de 6 de la mañana a 10 de la noche. En pleno 2019, dicen, estamos hartos. Bueno, y tienen razón en estarlo, sí. Mucha razón. Rafael Montaño en Los Girasoles. Las personas que vivimos en Los Girasoles, próximo a la avenida Monumental, no tenemos acceso a esta avenida debido a que una famosa constructora hizo sus proyectos de edificios y bloquearon la salida a la avenida Monumental. Tenemos que dar la vuelta por más de 3 kilómetros para salir a la avenida en hora pico. Ojalá que eso se resuelva pronto. Miguelina Díaz de San Cristóbal. Las tuberías de agua que está en la cabeza del puente del río Nigua está rota desde esta mañana. Estaban haciendo unas reparaciones y parece que cometieron un error y rompieron esta tubería que suple a los Molinés en San Cristóbal, parte de Nigua y Jaina. Sterling Santos dice, la Junta de Vecinos de La Ciénaga estamos hartos de solicitar al jefe de la policía patrullaje nocturno debido a la cantidad de atracos en este barrio a todas horas. Hasta los envejecientes están atracando. Por favor, dice, hagan un llamado al jefe de la policía. Así lo hacemos nosotros. A ver si podemos descansar los vecinos de esta comunidad. Ojalá que así sea, que la policía ayude a esos infelices. Desde Atomayor, un grupo de atomayorenses denuncia que los caminos vecinales de toda la provincia de Atomayor, atención, no sirven para transitar ni a pie. Piden que, por favor, el gobierno haga lo que prometió el presidente Danilo Medina hace mucho, repararlos todos, incluyendo su pavimentación. Así es. Atomayor es una provincia ganadera importante en este país. Yo pienso que sí, que es justo que se le dé mejor servicio a sus vías de comunicación terrestre. Ojalá que así sea. Luis Manuel de Villas Agrícolas, felicitaciones por su programa. Como residente de Villas Agrícolas, he tomado la iniciativa de escribirle para que por favor hagan un llamado a las autoridades, ya que todos los días vivimos en pánico. Hoy, alrededor de las 11 de la mañana, se activaron una vez más las alarmas de emergencia de la empresa Poliplas, lo que provocó que se vaciaran las escuelas aledañas y muchos tuvimos que abandonar nuestros hogares. Por el amor de Dios, ¿hasta cuándo? ¿Será que están esperando que pase otra desgracia? Fue en Poliplas. Pensábamos que era en otra empresa, pero fue, según lo que señala este señor, en Poliplas. Ahora, lo que no me explico, que tienen alarmas todavía allí, se supone que ya todo el aparato industrial había sido desarmado, se supone, pero no sé, parece que no. Parece, no sé, que han reactivado el funcionamiento de Poliplas. Si es así, creo que es indispensable que intervengan las autoridades y obliguen a esa empresa definitivamente a trasladarse de allí. Por favor, eso es elemental. Bueno, volvemos ahora para el cierre. Ya nos vamos prácticamente, solo queda la agenda, lo que viene mañana. Cuando usted se levante, empiezan las actividades. De inmediato ubíquese en la que le corresponda, si acaso le corresponde alguna. Mire, a las 9 de la mañana, presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2018. Esto será en la sede de Participación Ciudadana. A las 9 también, rueda de prensa de la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados Independientes en el restaurante Vizcaya de aquí de la San Martín. A las 9:15, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presenta actualización del Índice de Desarrollo Humano en las 32 provincias de la República Dominicana.
será en el Salón Embajador I, el Embajador Royal Hideaway, Hotel Embajador, por supuesto. A las 9:30, Francisco Domínguez Brito presenta Dialogando hacia un proyecto de país en el Salón Carlyle Epic Center del Blue Mall. A las 9:30, rueda de prensa de Coalición ONGs en el World Vision, calle José Joaquín Pérez, esquina Lea de Castro, número 54 en Gascue. Y a las 10, ofrenda floral de los comedores económicos por el mes de Efemérides Patrias en el altar de la patria. Mañana también a esa hora, en Santiago Rodríguez, hay una asamblea de los ganaderos de todo el noroeste, convocada por la Asociación de Productores de Leche, APROLECHE, a las 10 en el Hotel Marién. Y hasta aquí llegamos ya, se terminó este programa. Caramba, ojalá que regrese pronto Juan, porque es más divertido cuando está ese señor aquí, por supuesto. De tal modo que hasta mañana.